comenzar, por favor, a tiempo y abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 3, y regresando al versículo 16 y 17, 2 Timoteo capítulo 3, regresando al versículo 16 y 17, que es el texto fundamental para nosotros. Y la pregunta que estamos respondiendo en este curso, en esta clase, es cómo estudiar la Biblia. No solamente cómo leer la Biblia, pero cómo estudiar la Biblia. Y note bien en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, donde dice lo siguiente. Yo estoy leyendo de la versión de la Biblia de América, eso depende de qué versión tú tienes. Sígueme el hilo aquí, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tenemos 4 propósitos todo el tiempo. No importa si estamos hablando de Génesis hasta Apocalipsis, de Apocalipsis hasta Génesis, los 4 propósitos, uno de los 4 de ellos siempre está en juego. Es enseñar, ¿no? Está bien claro, ¿no? Es reprender, corregir o instruir. Uno de estos 4 principios siempre está en juego cuando nosotros estamos compartiendo la palabra, estamos estudiando la palabra, estamos aplicando la palabra hacia la vida de otra persona o la estamos aplicando a nosotros mismos. O sea, eso no se olvide, eso es importante de entender. Nosotros no estamos aquí para dar sugerencias. Más bien, ¿saben qué? Es una costumbre nuestra de siempre estar compartiendo sugerencias. Pero en la Biblia yo te hago el desafío, el reto, búsqueme donde hay una sugerencia. Y nosotros como cristianos, como creyentes en esta época postmoderna, nos hemos acostumbrado a compartir sugerencias por no ofender a nadie. La palabra siempre no vas a ofender porque la palabra, la escritura siempre va en contra de la cultura y eso es un concepto difícil de captar. Note en la pizarra, por favor, le quiero mostrar que en esta clase por hoy día, en B210, cómo estudiar la Biblia, la pregunta es ¿por qué estudiar la Biblia? ¿No? Tenemos 3 puntos que voy a intentar de cubrir en esta primera hora. Es 1, teoría y práctica. 2, el cristiano sensual. Y 3, una cuestión de deber. La segunda te agarró la atención, ¿no? Porque ya sé lo que estás pensando y no es lo que tú piensas. Vamos a ver y permitirnos ser dirigidos por 2 preguntas en la primera parte. Debajo de la teoría de la práctica es cómo podemos tener propósitos sin un propósito. Es una pregunta que yo creo que estoy tratando de pensar cómo haría esta la pregunta, ¿no? Piense bien, ¿cómo podemos tener propósito sin un propósito? Y aún a la misma vez, así vive mucha gente. 2, ¿dónde podemos acudir para descubrir la prueba máxima de nuestro pragmatismo? Y luego, debajo del cristiano sensual, vamos a tratar con la pregunta. La cuestión, ¿ves?, de la fe es tanto si debemos crecer en Dios como si realmente creemos al Dios en quien creemos. Ahí está el problema. Si yo creo en Dios, ¿ok? ¿De qué Dios estamos hablando? El Dios de nuestra imaginación. Yo creo, por favor, es aquí donde lo quiero llevar. Ahora, hoy, si no descansaron bien anoche, se me van a quedar dormidos, porque hoy es más técnico, ¿no? Hoy es más técnico y esto es necesario. No existe ninguna profesión que no tiene teoría. Eso es, ahora, hemos sido criados como si eso no existe. La otra cosa es que en esta época postmoderna, y es interesante en nuestra época, y desde los años 1950 hasta hoy día se ha ido empeorando, donde hemos tomado el concepto o esa palabra teoría como si fuera una palabra vulgar. Y hemos tirado toda la teoría por la ventana, ¿no? Y lo que tenemos que entender es esto, que sin la teoría la aplicación no tiene sentido.
Y en esta época postmoderna, y me están mirando, miro los rostros de ustedes, ya los ojos están patinando, no le dieron suficiente café esta mañana, ¿qué pasó? Y mira bien, es que dice, pero nosotros somos cristianos, somos creyentes, leemos la Biblia. Y el problema es que la mayor parte de nosotros hemos salido de una situación de una o de la otra, depende de qué iglesia nos hemos encontrado, donde comenzamos, y la mayor parte de la gente han cambiado de iglesias. Han saltado de una a la otra por distintas razones. Olvídate la razón por qué. Pero hemos poco a poco y por fin logramos llegar a un lugar donde creemos, este es el lugar, y quién sabe, más adelante tú descubres que no es, y vas a saltar ahora, ¿me entiendes? ¿Me comprende? Y hay razones legítimas por eso, y hay razones malísimas por eso. Pues la cosa es que estamos acumulando un sinfín de experiencias sin captar, sin comprender el por qué andamos frustrados. Y es que nunca habíamos comprendido la teoría. Ahora, yo tenía una compañía de construcción, yo entiendo cómo hacer todo esto, ¿no? Y trabajaba con los ingenieros y los arquitectos, ¿no? Y para mí ellos eran lo más frustrante gente con que trabajar. De un lado la moneda, pero con el tiempo voy descubriendo que fueron la gente mejor con que trabajar. Dice, ¿te está contradiciendo? No. En la construcción, la mayor parte de los técnicos nunca fueron a la escuela para su profesión. Lo aprendieron en el camino, ¿no? O como aquí en la cancha, ¿no? En la cancha lo aprendieron y muchos son fabulosos. No me mal interpretar. Pero cuando llega el momento de enfrentar un problema, no tienen la teoría para la resolución del problema y se la van ingeniando en el camino y con el tiempo no funciona. Y ahora le va a costar doble o triple para enderezar la herramienta que ellos pusieron en su lugar. Y yo tuve que aprender esto trabajando porque yo tuve que tomar mis clases en la construcción y luego en la inspección, como fui inspector también. Y tuve que tomar todas las clases en la teoría. Y descubrí que tuve que enfrentar a un albañil y los técnicos y carpinteros que no habían comprendido la teoría de por qué hacen lo que hacen. Lo aprendieron en la cancha, en el camino. Pero cuando llegó el momento de tomar decisiones, y vamos a confrontar problemas todo el tiempo, vamos a llegar a encrucijadas todo el tiempo, luego es ahí donde la teoría nos ayuda. Dice, porque ¿sabe el problema que tenemos hoy en día? Hemos tomado la idea o el concepto de teoría que es algo inútil, o es un concepto en el aire. No, la teoría ha sido practicada, ha sido aplicada, ha sido puesto a prueba para saber si es que sí que funciona. No es un concepto que sale solamente de las nubes. Es igual en la palabra. Por ejemplo, hablando de la construcción, déjame hacerte una pregunta. El cemento que ponemos en los fundamentos o en los cimientos de un edificio es igual al cemento que ponemos en el techo. ¿Por qué no? Por el peso. Porque simplemente la base. Sí. So, la mezcla del cemento tiene químicos. Los químicos son distintos, si tú no lo sabes, a cada nivel. Porque tienen que llevar peso. Tú no puedes poner el cemento del cimiento de los fundamentos en el techo. Es demasiado peso. ¿Me comprende? Y por más alto que sea un edificio, ella necesita volar en el aire. No resistir por ahí, para resistir que no se quiebre. Hay un sinfín de cosas que aquí. El cemento de las gradas subiendo es distinto. En los estados, cuando llegamos al cuarto piso para arriba, ¿ves? El cemento va cambiando.
Y tú tienes que entender los químicos. El albañil solamente agarra agua, arena, ¿no? Pedrín, cemento, y vámonos. Pero si no entiende cuánto tiempo tiene que curar, el cemento se tiene que curar. ¿Qué significa eso? Tiene que secarse con el tiempo. Y aquí asusta que yo veo la construcción aquí. En la lluvia y todo, y el siguiente día vienen y le montan el siguiente piso. Dios mío. Ahora, en mi edificio donde yo vivo, en el sótano, un día le escribí a la junta directiva: mire, estas vigas se están deshaciendo. Con la humedad que tenemos en Cusco, tú necesitas tiempo para que se seque, pero por los chavos y los corruptos técnicos y maestros quieren avanzar y terminar, pero no le dan el tiempo para que se seque y se cura lo suficiente. Las barrillas que se tienen que poner. Ahora, esto no es un curso de construcción. Me está mirando. No le dieron desayuno al hermano. ¿Qué pasó? Mira, igual en la palabra. Si tú no entiendes la teoría y la filosofía de la palabra y no entiendes, ¿ves?, las idiomas, tú siempre vas a leer la Biblia a través del idioma que tú conoces hoy día. Y la tendencia es que nosotros somos prácticos. Note, prácticos. Las enseñanzas nuestras son prácticas. Lo que estamos es ñoñando, o usemos otra palabra aquí, engriendo, ¿no? Al pueblo, de entretenerlos, pero cuando llega un problema en su casa, en su hogar, en su familia, en su matrimonio, con sus abuelos y con las abuelas y con los nietos y los hijos, etcétera, etcétera, tú no captas cómo solucionar el problema, porque tú andas buscando lo más básico, lo más práctico, lo más pronto posible, y vas a terminar solucionando nada, porque tú tienes que ver todo a largo plazo, pero la tendencia nuestra es todo a corto plazo. Por eso yo creo que dije que hoy día lo voy a aburrir, y hoy es técnico, ¿no? Vamos a rezar la escritura, por favor, 2 Timoteo capítulo 6. Bueno, el problema es que yo estoy en Santiago. Me quedé con el pastor anoche en Santiago. En 2 Timoteo capítulo 3, en versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil, ahora, para 4 cosas: enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin con qué propósito? ¿A fin de qué? Que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por esa razón se hizo la pregunta, ¿no?, la que tenemos aquí en la pizarra, ¿no? ¿Cómo podemos tener propósito sin un propósito? ¿Dónde podemos acudir para descubrir la prueba máxima de nuestro pragmatismo? Quiero que mantenga esas 2 preguntas en tu cabeza. Vamos a nuestras separatas, nuestras hojas de instrucción, por favor, y note bien, ¿por qué estudiar la Biblia, la teoría y la práctica? Bueno, como el cristiano que rehúye, ¿no?, que rehúye la teología, hay aquellos que desdeñan cualquier tipo de búsqueda de conocimiento teórico de Dios, insistiendo más bien en ser prácticos. El espíritu de los Estados Unidos ha sido definido como el espíritu del pragmatismo. Esta es una de las condenaciones que tenemos en el norte, en los Estados Unidos. Mira, mi país es un país que cree pragmático en absolutamente todo, al punto que estamos produciendo mulas, brutos y burros. No saben cómo pensar. Se le tiene que decir qué pensar. Yo no estoy interesado en convencerlo de qué pensar. Le quiero enseñar cómo pensar. Porque los mismos conceptos se aplican en todos los asuntos. Los detalles son diferentes. Note bien conmigo. Este espíritu en ningún lugar se manifiesta tan
claramente como en el campo de la política o en el sistema de escuelas públicas. Y no tengo vergüenza o temor de decirle que el enemigo que tú tienes más grande aquí es el sistema educativo. Las escuelas públicas y muchas privadas son inútiles. Y las universidades es el lugar peor todavía. Porque tu hijo, tu hija joven, inteligente, pero no tienen la madurez, ni siquiera el discernimiento, y los profesores se lo comen vivo. Y cuando regresan de la universidad, tú ni siquiera conoces a tu hijo o tu hija. Y muchos de ellos regresan como ateos. Porque el propósito de las universidades ha cambiado radicalmente, donde el propósito principal es darle al profesor o la profesora toda la libertad de inculcar en sus alumnos sus ideas, su política, su acercamiento a la palabra. Y él o ella tiene la ventaja porque tu hijo que tiene 15, 16, 20 años, no tiene suficiente experiencia para definir y definir y distinguir lo que le están diciendo, y se lo comen vivo. Vete a una iglesia con un pastor que no conoce bien su palabra y te come la congregación completamente. Este espíritu en ningún lugar se manifiesta tan claramente como en el campo de la política o en el sistema de escuelas públicas. Este último ha sido informado por los principios y métodos de educación establecidos por John Dewey, el que estableció todo el sistema de las bibliotecas en todo el mundo. El pragmatismo puede ser definido simplemente como la aproximación a la realidad, que toma la verdad como lo que da resultado. Donde sacamos, y hay como 5 o 6 distintas maneras como decir la misma cosa, donde la gente dice, bueno, los medios justifican el fin, el fin justifica los medios. Más bruto tú no puedes ser. Porque tú puedes justificar cualquier mentira, cualquier pecado, mientras que tú logras los resultados que tú quieres. Le dice a la mamacita, no le diga la verdad. Después que todo salga bien, no le diga la verdad. No tenemos vergüenza. Porque el cómo es igual de importante como el qué. El pragmatismo puede ser definido simplemente como la aproximación a la realidad que toma la verdad como lo que da resultado. El pragmatismo se preocupa por los resultados y los resultados determinan la verdad. Si tú tienes un estudio bíblico, reúne un grupo de hermanos, ¿no? En su sala, en tu casa, hay 5 o 6 personas, se sienten contigo, vamos a leer la Biblia, ¿no? Y luego te leen un pasaje y dicen, bueno, a ver, Nilda, ¿cuál es su opinión de ese pasaje? Y Nilda comparte su opinión, ¿ves? Y luego le preguntan, bueno, Nilda, ¿qué tú piensas? Le pregunta a Ninoska, ¿y usted cómo tú piensas siguiendo eso? Y ella da su opinión, ¿no? Bueno, a ver, ¿ok? Y tú sigues, bueno, Ángel, ¿qué tú piensas de ese pasaje? Y él da su opinión, ¿ves? Y todo el mundo ve bien opinados, ¿no? Dan su opinión, ¿ves? Y nunca tratan con la verdad. Y todo el mundo sale con un sinfín de opiniones y contradicciones, mientras que todos nos sentimos bien. Porque el pragmatismo también se trata con los sentimientos. Y me siente bien. ¡Wow! Esa mujer tremenda. Yo salí de este estudio y salgo yo bien entretenido. Ese hombre bien. ¿Qué me importa? Y que hemos caído en eso. Permíteme. El problema con este tipo de pensamiento se priva de ser informado acerca de la perspectiva eterna. Es que los resultados tienden a ser juzgados en términos de metas con corto plazo. Ahora, se me lo voy a poner aquí y quiero
compartir lo siguiente. Es un testimonio del doctor Armando Ramírez. ¿Te recuerdas de Armando Ramírez, mamá? Y fue pastor de una iglesia presbiteriana en Los Ángeles, California. En la década de los 80 estuvimos juntos trabajando en la televisión, predicando y enseñando la palabra, en los 80s, ¿no? Y doctor Armando Ramírez era un hombre súper elocuente. Era fascinante escucharlo, ¿no? Y él se frustraba muchas veces y íbamos a almorzar diariamente porque tenemos un programa de lunes a viernes, ¿no? Y la cosa es que él se frustraba con esto. Y él relató algo, lo quiero compartir con ustedes aquí, a ver si usted se puede identificar, ¿no? Note el siguiente párrafo. Este dilema lo experimenté a matricular a mi hija en el sistema de escuela pública en el kindergarten. La niña asistió a una escuela muy progresiva fuera de Los Ángeles. Después de una semana recibimos una notificación de la escuela anunciando que el director sostendría una reunión abierta con los padres con el fin de explicar el programa y los procedimientos empleados. Y en la reunión el director explicó cuidadosamente el programa diario y dijo: no se alarmen si su hijo llega a casa y le dice que estuvo armando rompecabezas o jugando con la silla plástica todo el día. Puede asegurarnos que toda en la rutina diaria se hace con un propósito. De 9 a 17 los niños juegan con rompecabezas y han sido cuidadosamente diseñados por expertos, ¿no? Ortopedistas que para desarrollar los músculos y motores de los últimos 3 dedos de la mano izquierda. Siguió explicando como cada minuto. No, usted no sabe porque tuvimos 3 días en el programa hablando de esto. Y sin saber que habían causado una rebelión en la ciudad. Mira lo que dice. Siguió explicando como cada minuto del niño estaba planeado con hábil precisión para asegurar que cada cosa fuese hecha con un propósito. Quedé muy impresionado. Y al fin de la presentación el director nos invitó a hacer preguntas. Yo alcé mi mano y le dije: estoy profundamente impresionado por la cuidadosa planificación que se ha llevado a cabo en este programa. Puedo ver que cada cosa se efectúa con un propósito en mente. Mi pregunta es esta: ¿cómo decide usted qué propósito emplear? Qué pregunta tan radical, ¿no? Ahora, si se supone que si tú tienes todo planificado, debes de responderte preguntas, ¿cierto? Claro. Y no, ¿qué tipo de propósito final se usa para decidir los propósitos individuales? ¿Cuál es el propósito general de sus propósitos? En otras palabras, ¿qué clase de niño está usted tratando de producir? El hombre se puso blanco, pálido, y después rojo. En términos vacilantes contestó: no lo sé, nadie me había hecho esa pregunta. Le agradecí el candor de su respuesta y la humildad genuina que demostró, pero al mismo tiempo su respuesta me aterró. Y él sacó a su hija de la escuela. Vete a sus escuelas a hacer esas preguntas a los maestros. Vete a la universidad y habla con los profesores de tus hijos. Y tú vas a descubrir que no pueden contestar la pregunta. Pregunta: ¿cómo podemos tener propósitos sin un propósito? ¿Dónde podemos acudir para descubrir, ¿no?, la prueba máxima de nuestro pragmatismo? Aquí es donde la revelación trascendental es más crítica a nuestras vidas. Aquí es donde el contenido de la Escritura es más revelante para nuestra práctica. Solo Dios nos puede dar la evaluación final de la sabiduría y valorar nuestras prácticas. La persona que desdeña la teoría y se llama práctica no es sabia.
¿Cuántos pastores que han hablado? Dice, yo nunca trato el libro de Isaías, solamente citar 4 versículos famosos ahí. Nunca trato el libro de Ezequiel, mucho menos Abdías, Joseas, Amós, Jonás. Yo dije, bueno, mi esposa sí. Ustedes son bilingües, no lo intentan, ¿entienden? Y nunca tratamos Apocalipsis porque eso asusta a mucha gente. Y después que te traspasamos, después de pasar del tercer capítulo de Génesis, eso no lo tocamos tampoco. Y primera, segunda Samuel, primera, segunda de Crónicas, primera, segunda de Reyes, y tampoco. ¿Sabe qué? Si ese es tu pastor, huye de esa iglesia y corre. ¿O acaso tú estás enamorado con ser práctico? La persona que desdeña la teoría y se llama práctica no es sabia. Quien se preocupa por sí mismo solamente con metas a corto plazo puede tener serios problemas. ¿Cuándo? Cuando se trata de metas a largo plazo o la eternidad. Nosotros no hemos sido criados en una cultura en toda parte del mundo que es solamente de aquí para esta tarde. Y de la tarde para la noche. Olvídate mañana. Debo añadir también que no puede haber práctica sin alguna teoría en el fondo. Los dos se necesitan. Los dos se necesitan. Nos necesitamos unos a los otros. Está subiendo las gradas con mi hermano Benny. Mira, los ancianos no necesitamos. No necesitamos ayudarnos. Los jóvenes corren y nos dejan. Pero también, cuando ellos llegan viejos, no están vivos. Pero del cielo me voy a estar muerto de risa. ¿Me entiende? El arquitecto necesita el técnico necesita el arquitecto, el maestro necesita el ingeniero necesita el maestro. ¿Me comprende? En el norte, ves, todos los ingenieros y arquitectos tienen que trabajar en una obra con las manos, no obra, no dirigiendo. Vete a ensuciarse, papito. Y 6 meses tienen que trabajar en cada área, electricidad, plomería, construcción, de todo. Y sale con callos sangrando, maldiciendo, para que tú aprendas, cuando tú vas a dibujar algo, dirigir algo, tú sepas con lo que le cuesta a aquel hombre. Y cuando él topa con un problema, con una viga, solamente haces esto. No, tú levantes esa viga. Bueno, es igual. En los seminarios hemos fracasado. En los seminarios hemos fallado. Producimos papitos, payasos intelectuales y nada más. La meta es un papelito que pueden colgar en la pared. Yo soy el gran doctor mocoso fulano de tal. Y la mayoría no te regaló ni siquiera 5 centavos. No, aquí son céntimos, ¿no? Ni siquiera 5 céntimos, que es menos todavía. Por la mayor parte de ellos. ¿Qué haría un doctorado en la teología que se gradúa a los 25 años de edad? Lo mandan a una iglesia y hay una pareja de 45 años casados que se quieren divorciar, se quieren matar uno al otro. ¿Qué es lo que tú crees que él le va a aconsejar a ellos? Más bien, le terminan metiendo una escoba. Porque no lo ha puesto en el campo para trabajar. ¿Me entienden? Y las escuelas bíblicas, instituciones bíblicas, los colegios, universidades cristianas, de cual no te regalo ni siquiera un céntimo. Y seminarios hacemos igual. Tenemos los benditos encerrados en la torre académica y aprenden toda la teoría y nunca la aplican.
pero salen titulados. Y luego tenemos el otro lado de la moneda. Tú que estás tan lleno del Espíritu Santo. Estoy lleno del Espíritu Santo. Yo no necesito leer. Yo no necesito estudiar. Yo tengo que ser dirigido por el Espíritu. ¿De qué Espíritu estamos hablando? Yo me identifico con mi pueblo y solamente con mi pueblo. Eso tenemos el burro siguiendo a los burros. Vamos a dos extremos. Como si este y este no se necesitan, se necesitan. No es solamente llegar y tomar una clase para impresionar fulata. Fui a la clase de quién sabe, del gran mocoso de qué sé yo. Tenemos que salir de las torres académicas y entrar en el aposento alto y doblar rodillas y sudar la gota. Las dos son necesarias, pero somos perezosos, vagabundos. Continuamos. Hacemos lo que hacemos porque tenemos una teoría en cuanto al mérito de hacerlo. Nada revela más elocuentemente nuestras más profundas teorías que nuestra práctica. Puede que nunca pensemos seriamente acerca de nuestras teorías, ni las pongamos en la tela del juicio, pero todas las tenemos. ¿Sabe qué? Todos los que están presentes aquí hoy día son teólogos. Dice, ay, no me insultes. Eres teólogo. Lo niega. Pero eres. Tú tienes un sistema de creencia. Tú crees lo que tú crees. ¿Dónde lo sacaste? Mira bien. Puede que nunca pensemos seriamente acerca de nuestras teorías ni la pongamos en la tela de juicio, pero todos los tenemos. Todas las tenemos. Como en el caso del cristiano que quiere a Cristo sin la teología. Me encantan esos benditos hermanos. La persona que quiere la práctica sin la teoría, generalmente termina con malas teorías que llevan a una mala práctica. Nosotros que salimos de los centros urbanos más grandes del norte, date un ejemplo que tú dices, qué estupidez. Pero permíteme, lujo, por favor. Yo camino en las calles aquí porque ya dejé de manejar. Y yo estoy contento, jamás tocar el último otra vez. Porque aquí en Cusco voy a matar a todos. Se me va a subir la rabia y yo voy detrás de ese tipo y lo agarro por las orejas. Aquí hacen lo que le da la gana. ¿Están mintiendo? El silencio grita. Todo el mundo justifica sus gambalachas, no sus tonterías. Pero dame un ejemplo. En Nueva York, por ejemplo, nos daban un curso el comportamiento público en el centro urbano. ¿Qué rayos es eso? Dame un ejemplo, sé que es pequeñito. Ustedes caminan en las calles. Son 2, 3, 4 ustedes, ¿no? Y caminan así, a la par, ¿no? Y toman toda la acera de la vereda. Y no dejan a nadie pasar, ¿no? Hace eso en Nueva York y te meten una bofetada. Hace esto en Chicago, me meten una bofetada. Te meten por detrás de la cabeza, ¡guau! Y de frente, y hay un pleito ahí. Tú no tienes el derecho de pasear y tomar toda la vereda pensando que hay otra gente que están caminando también. Y los jóvenes, ustedes, si pudiera, yo te tuvo los dientes todo el tiempo, todo el día. Ustedes son mal criados. Andan con sus hijos que apenas no pueden caminar, tienen 4 hijos y toman toda la vereda y la gente tiene que bajar a la calle para pasarte.
falta de respeto. Hay una teoría. Permíteme. Bueno, esta es la vereda, ¿no? Esta es la acera. Yo estoy caminando. Aquí están los edificios, aquí está la calle y el tráfico. Ayúdenme. Aquí tengo 2 ingenieros. Ayúdame, varones, por favor. El tráfico está pasando. Vamos a decir que allá es norte, allá es sur. Yo estoy caminando norte. El tráfico vehicular norte. Pregunta, ¿en qué lado de la vereda debo estar yo caminando? ¿Al lado de la calle o al lado del edificio? ¿Por qué? Por la seguridad. Eso somos inteligentes, ¿eh? Y tú tienes una teoría. ¿Ah? Si el tráfico en este lado está caminando a la misma dirección suya, usted debe estar al otro lado. ¿Por qué? Porque este tipo es capaz de treparse ¿dónde? Y tú andas con tus hijos y le tienes que meter una bofetada porque quieren correr en la calle, ¿verdad? Ahora, la otra cosa es, pero la otra gente que está en la misma vereda contigo, caminando al sur, ¿en qué lado debe estar caminando ellos? A la orilla contra el tráfico. ¿Por qué? Porque ellos pueden ver el tráfico. Tú no lo puedes ver. ¿Hola? ¿De dónde sale eso? ¿Práctico o teoría? La teoría. Y aquí son mal educados. O hoy día andan los benditos así. Y luego se paran y tú tienes 100 pesos detrás de ti. Y Dios guarda si tú lo reclamas a ellos. Le meten un cocorón, ¡plá! Aprende a ver si lo hace otra vez. ¿Ves? Todo tiene teoría, pero comprobada. ¿Me comprende? ¿Tiene sentido? Todo tiene. La Biblia también. El leer sin estudiar deja un tonto bien informado, pero no transformado. ¿Me comprendes? ¿Cómo que las teorías se hallan en la Escritura proceden de Dios? La Biblia es eminentemente práctica. Nada podría ser más práctico que la palabra de Dios, pues procede de una teoría que establece de la perspectiva eterna. La debilidad fatal del pragmatismo sucumbe ante la revelación. Ahora permíteme entrar con algo más práctico. Noten la pizarra que estamos hablando de quién. El segundo. Cristiano sensual. En ese caso, hermanos, déjenme hablarle a todos mis hermanos sexys aquí. De repente todos entienden inglés. Está con la palabra cash. Es interesante. Qué tan informados somos, ¿no? Permíteme entrar ahora en la plática de los creyentes sexys. ¿Ok? El cristiano sensual. ¿De qué estamos hablando? En relación con la teoría y la práctica. Mira bien, note en sus separatas, ¿no? Frecuentemente me ha visto tentado a escribir un libro titulado El cristiano sensual. La mujer sensual, el hombre sensual, la pareja sensual, la divorciada sensual. Al punto de saturación, todos han sido éxitos de librería. ¿Por qué no el cristiano sensual? Esa es la pregunta. Manténgala. ¿Ok? ¿Qué es un cristiano sensual? Cuando tú estás compartiendo algo con una persona o tú estás predicando, enseñando, tu día siempre debe ser una pregunta y contestar la bendita pregunta.
Ahora, yo dije cristiano sensual, si me quedan mirando ahí. Y ¿saben? Yo vi un par de ustedes que fueron así. Porque estaban con, ¿de qué está hablando él, no? Solo tenemos que contestar la pregunta, ¿qué es un cristiano sensual? Mira, un diccionario define sensual como perteneciente a los sentidos o objetos sensibles, altamente susceptible por sentidos. ¡Wow! Vamos a repetirlo. Perteneciente a los sentidos o objetos sensibles, altamente susceptible por los sentidos. El cristiano sensual es el que vive por los sentimientos. Ahora se puede relajar. Más que por su entendimiento de la palabra de Dios. Ese es un cristiano sensual. El cristiano sensual no puede ser movido al servicio o a la oración o ni siquiera al estudio, o a no ser que tengas ganas. No lo siento. Hoy no. Mi papá tenía una gran cura para eso. La mano derecha o la mano izquierda. Escoge su medicina. Y siempre estábamos motivados. Su vida cristiana es solamente tan efectiva como la intensidad de los sentimientos en ese momento. Cuando experimenta la euforia espiritual, es un remolino de actividad divina. Como cuando está deprimido, es un competente espiritual. Constantemente busca experiencias nuevas y frescas y las utiliza para determinar la palabra de Dios. Sus sentimientos internos se convierten en la máxima prueba de la verdad. Pregunta: ¿cuántos de ustedes conocen gente así en la iglesia? ¿O cuántos de ustedes se acaban de ver en el espejo? ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? El cristiano sensual no necesita estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él ya conoce la voluntad de Dios. ¿A través de qué? A través de sus sentimientos. Él no quiere conocer a Dios, quiere experimentarlo. El cristiano sensual iguala, repito, no estoy estancado, iguala la fe de un niño con la ignorancia. Él piensa que cuando la Biblia nos llama a tener fe de un niño, se refiere a una fe sin contenido, una fe sin entendimiento. Él no sabe que la Biblia dice: sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Abre su Biblia, 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, por favor. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, y nota lo que dice: hermanos, no seáis ¿qué? Niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero la manera de pensar, sed maduros. No se da cuenta que Pablo lo dice una y otra vez: no quiero, hermanos, que ignoráis este misterio. Abre sus Biblias en Romanos capítulo 11, versículo 25. Lo tengo en sus hojas de instrucción solamente para facilitar el tiempo, pero por favor, marcar sus Biblias. Dice en Romanos capítulo 11, versículo 25, él dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, que haya entrado en la plenitud de los gentiles. El cristiano sensual va alegre por su camino hasta que se encuentra con el dolor de la vida, que no es tan alegre, y se desploma. Por lo general termina por abrazarse a un tipo de teología racional.
nosotros somos expertos para inventar términos, ¿no? La más terrible maldición de la cristianidad moderna, donde las relaciones personales y la experiencia toman precedencia sobre la palabra de Dios. ¿Estoy mintiendo? Pero mira, escúcheme bien, así estamos. Mira, yo he sido profesor en seminario por años y años y años ya. Mira, ya estamos en décadas. Y la mayor parte de los pastores con quien estoy entrenando, aquí lo estoy describiendo. Estamos hablando de pastores. Ahora imagínense la condición de la iglesia. No lo siento. Es que, y me dicen, es que no me habla. ¿Ok? A ver, dame la oreja, a ver, vamos a limpiarla. Si la Escritura nos demanda una acción, si es que nos demanda, que pueda poner en peligro una relación personal, entonces la Escritura debe ponerse en tela de juicio. La ley más elevada del cristiano sensual es la de que los sentimientos malos deben ser evitados a toda costa. La verdad es que las mejores lecciones que tú y yo hemos aprendido en la vida ha sido con sentimientos malos, experiencias malas. ¿Sabe qué? Eso no lo voy a repetir. La Biblia está dirigida, escuche bien, primordialmente, aunque no exclusivamente, a nuestro entendimiento y no a sus sentimientos. Eso en cuanto a la mente. Esto resulta difícil de comunicar a los cristianos modernos que están viviendo en lo que podría ser el periodo más anti-intelectual de la civilización occidental. Tú y yo hoy día estamos viviendo en el periodo de tiempo anti-intelectual. Ay, no lo siento. Y el peor que somos orgullosos de decir es que no lo siento. Todos son sentimientos. A mí me parece que la mayor parte de la gente fueron criados, no en la palabra de Dios, pero en las telenovelas, que son expertos en puros sentimientos. Nótese, no dije antiacadémico, ni antitecnológico, ni antidoctor. Dije antiintelectual. Hay una fuerte corriente de antipatía hacia la función de la mente en la vida cristiana. En punto, de hecho, existen razones históricas para esta clase de reacción. Todo tiene precedentes históricos. Y aquellos que estaban en la reunión anoche de los hombres y el pastor Martínez nos llevó históricamente el problema donde estamos hoy en día. Pero como hoy hemos decidido que la historia es algo aburrido, con razón, mira, el dicho es que la historia se repite todo el tiempo. Esa es la mentira más grande del mundo. La historia nunca se repite. Los ignorantes repiten la historia. Un punto de hecho, existen razones históricas para esta clase de reacción. Perdón. Muchos laicos han sufrido el resultado de lo que un teólogo ha definido como la traición del intelectual. Tanto escepticismo, cinicismo y la crítica negativa han salido del mundo intelectual de los teólogos, que los laicos han perdido su confianza en los proyectos intelectuales. En muchos casos, se teme que la fe no puede sostenerse bajo el escrutinio intelectual, por lo que la defensa se convierte en la denigración de la mente humana. Nos volvemos a los sentimientos en lugar de volvernos a nuestras mentes para establecer y preservar nuestra fe. Este es un problema muy serio al que enfrentamos en la iglesia del siglo XXI. El cristianismo es supremamente intelectual, aunque no lo intelectualiza.
El grupo más difícil con que trabajar, irónicamente, son los universitarios. Ese es el grupo más difícil. Porque viven una mentira. El profesor le hace desafío intelectual. Tienen que leer y estudiar. Y cuando llega a la iglesia, ya me cansé de leer y estudiar. Ellos, en vez de leer y estudiar, ahora toman los conceptos de las universidades y lo vienen a incorporar en sus vidas y lo comienzan a cristianizar. Ese es el grupo más difícil. ¿Por qué? Porque tienen todas las respuestas, pero no conocen la pregunta. El cristianismo es superamente intelectual, aunque no intelectualista. O sea, la escritura está dirigida al intelecto sin al mismo tiempo abrazar un espíritu de intelectualismo. La vida cristiana no debe ser una vida de meras conjeturas o racionalismo frío. Debe ser una vida de pasión vibrante. Fuertes sentimientos de gozo, fuertes sentimientos de amor, fuertes sentimientos de exaltación se manifiestan una y otra vez. Pero esos sentimientos pasionales son una respuesta a lo que nuestras mentes entendemos que es verdad. Esa es la razón, porque lo que estamos haciendo aquí este año es empujando, frustrándolo. Ustedes ven, cada semana vamos a evangelizar. Tenemos que aplicar, ¿ves?, lo que hemos aprendido para abrazar ese gozo, esa exaltación, ese amor. Lo peor es quedarse con un libro, el mejor libro que ha sido escrito en toda la historia de la humana, la palabra de Dios, y convertirla en solamente, netamente, exclusivamente palabras, ¿ves?, con tintas negras en páginas blancas. Cuando leemos en las Escrituras, confiar, yo he vencido al mundo, en Juan capítulo 16, versículo 33, mira, el bostezo no es una respuesta apropiada. Dice en Juan 16, 33, dice, estas cosas es hablado para qué. Note el propósito. ¿Te recuerda la pregunta, cómo podemos tener propósito sin un propósito? Dice, hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no entiendo francamente, y quizá porque ya por ser viejo, cuando ustedes llegan a la iglesia, ¿ves?, desconfiados, rendidos porque el mundo te cayó encima. ¿Acaso no te dijo que siempre voy a tener problemas en el mundo? Y tienes sorprendido. Mira, cada día tenemos azotes. Es parte de la vida, vivir y nacer y ser criado en un mundo caído. Podemos sentirnos animados. ¿Por qué? Porque entendemos que el Cristo ciertamente ha vencido al mundo. Eso estremece nuestras almas y nos hace bailar al contento. Las cosas que me pasan en este mundo, yo no lo puedo tomar al pecho. No tengo el lujo de personalizarlos. Tú me gritas, me dices, vete al infierno. Ok. El problema es que yo no voy al infierno. No me insultaste, solamente me mostraste qué tan ignorante eres. ¿Y por qué yo debo tener, en vez de enojo contigo, compasión de orar por ti? Pregunta: ¿qué es más maravilloso que experimentar la dulzura de la presencia de Cristo o la cercanía del Espíritu Santo? Y esto todo viene a través de esta palabra. De esta palabra. Y muchos de nosotros que pretendemos ser líderes espirituales en las iglesias, de ser maestros y pastores y predicadores y qué sé todos los otros hombres que existen, mis hermanos, emitimos muy poco tiempo en la palabra.
Dios no permitió que perdiésemos nuestra pasión o que pasaremos por el peregrinaje cristiano sin una experiencia de Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo sufrió? Todo. ¿No? Sufrió todo, ¿no? Creo que nosotros lo que espera que vamos nosotros sufrir. Todo. Igual. Pregunta, ¿qué sucede cuando hay un conflicto entre lo que dijo Dios y lo que yo pienso? Debemos hacer lo que Dios dice, nos guste o no. Eso es lo que trata el cristianismo. El cristianismo es una vida completamente, netamente, exclusivamente de obediencia, a pesar de mi salud. Reflexione un momento con otra pregunta. ¿Qué sucede en su propia vida cuando usted actúa según qué? Según lo que tiene ganas de hacer y no según lo que sabe y comprende que se le está pidiendo que haga. Aquí nos enfrentamos a la cruel realidad de la diferencia entre la felicidad y el placer. Cuán fácil es confundir las dos cosas. La búsqueda de la felicidad se considera nuestro derecho inalienable. No, escucha el noticiero todo el tiempo, aquí en Perú, ¿no? No importa si estamos hablando aquí en Cusco, estamos hablando de la capital o cualquier otra parte del Perú. Todo el mundo habla de ¿qué? Derechos. 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 Yo me quedo fascinado. Todo el mundo tiene derechos, pero no tienen para ejecutar deberes. Pero todo el mundo tiene derechos. Y la idea es que yo tengo el derecho de imponer mi derecho sobre tu derecho. Esa es la idea. No todo el mundo, con todo el respeto. No se enojen conmigo. Y si se enoja, por favor, aquí tengo mi representante. ¿Okay? Ahí está alguien sentado en la esquina ahí. Las piedras, calcetines sucios, cualquier cosa ahí. Ahí está mi hermano para representarme, ¿no? Mira, no todo el mundo puede tener los mismos derechos. Es un hecho imposible. Es imposible. Porque luego tú tienes que definir de qué derecho estamos hablando. Yo tengo el derecho a robar. Yo tengo el derecho de violar. Yo tengo el derecho de defraudar. Yo tengo el derecho de mentir. Yo tengo el derecho esto y esto y esto y esto. Y si así está la cosa, alguien tiene que perder en ese mundo de derechos, ¿sí o no? Igualdad. Otro concepto de estupidez que no existe en la Biblia. O como dijo el pastor anoche, y lo dijo también en la televisión, en el programa. La única igualdad que existe son 3 igualdades que tú y yo tenemos. Todos somos pecadores. ¿Cierto? Todos necesitamos un Salvador. ¿Así no? ¿Me entiende? Por ahí se termina todo. Porque la vida es una vida de función y no papel. Función. El hombre no es superior a la mujer y la mujer no es inferior al hombre. Los dos son igual espiritualmente delante de Dios. El problema es que delante de nuestros propios ojos, caídos, quemados, corruptos, no lo vemos así. Tenemos que comprender que el hombre y la mujer tienen funciones distintas, pero uno no es inferior que el otro. Cuál fácil es confundir las dos cosas. La búsqueda de la felicidad se considera nuestro derecho inalienable, pero la felicidad y el placer no son la misma cosa. Gozo y felicidad no son la misma cosa. Los dos son agradables, pero solo uno es duradero. El pecado puede traer placer, pero no la felicidad.
Si el pecado no fuese tan placentero, apenas representaría una tentación. Pero mientras que el pecado frecuentemente es agradable, no produce felicidad. Lo que produce muchas veces es la conciencia de culpabilidad. Si no conocemos la diferencia, o peor aún, no nos importa la diferencia, habremos avanzado a grandes pasos para convertirnos en el máximo cristiano sensual. Es precisamente en el punto de definir la diferencia entre el placer y la felicidad, en que el conocimiento de la Escritura es tan vital. Existe una relación maravillosa entre la voluntad de Dios y la felicidad humana. El engaño fatal de Satanás es la mentira de que la obediencia jamás nos podrá proporcionar felicidad. Ahí está el engaño. ¿Cuántos pastores tengo que tratar? Yo le he dicho a más pastores una sola cosa. Lo que tú debes hacer es bajar, tomar 3 pasos atrás del púlpito, bajarte la plataforma, salir de la iglesia y vete a vender periódicos. Porque usted es un inútil. Eres un pastor sensual. Te mueve por los sentimientos del mundo en vez de los sentimientos de Dios. Eres perezoso, vago y tienes un sinfín de razones por qué no hayas el tiempo de estudiar. No, es que tengo que trabajar, tengo que proveer, tengo que trabajar la chacra, tengo que trabajar mi tienda, mi negocio, y sigue, y cada vez está comprometiendo el llamado que supuestamente dice que tiene. Porque donde tú inviertes su tiempo, eso es importante. Y luego vienes a la 1 de la mañana arrastrando chanto en él y le da las sobras al Señor. Y no te da de Dios. Es precisamente en el punto este. Nota el siguiente párrafo. Desde la tentación primordial de Adán y Eva a la seducción satánica de anoche, la mentira ha sido la misma. Se hace lo que Dios ordena o no serás feliz. Si haces lo que yo digo, serás liberado y conocerás la felicidad. Esa es la mentira del diablo. Es la mentira de su familia. Es la mentira de tus hijos. Mami, si tú no me das tal cosa, tú no me amas. Psh. Me recuerdo a mi hermano le dijo algo así similar a mi papá y le tumbó los dientes. Ah, no te amo en ese caso, no te va a molestar como no te amo. ¡Guau! Y ahí terminó la cosa. Tú y yo tenemos un juego. Pastor, tú no me entiendes. No, yo te entiendo, tú no entiendes. Que te estoy diciendo que eres una mentirosa. Ay. Voy a buscar otra iglesia. Con gusto será por mí. Somos cristianos sensuales, llevados por nuestros sentimientos y no basados y centralizados y cimentados en la palabra. Pregunta, ¿qué tendría que ver, que ser verdad para aquel argumento de Satanás que fuese cierto? ¿Qué tendría que ser verdad para aquel argumento de Satanás que fuese cierto? Parecería que para que el argumento de Satanás fuese cierto, Dios tendría que ser una de estas 3 cosas: ignorante, malévolo o engañoso. Podría ser que la palabra de Dios no funcione para nosotros. ¿Por qué? Porque procede de sus divinas equivocaciones. Simplemente Dios no sabe lo suficiente para decirnos lo que necesitamos hacer para obtener la felicidad. Probablemente desea nuestro bienestar, pero simplemente no sabe lo suficiente como para instruirnos adecuadamente. El problema es que Dios, tú no estás viviendo con nosotros en esta época postmoderna, tecnológica, que papá. Tú no me entiendes. ¿Cuántos cristianos sensuales en la iglesia? Pastor, tú no entiendes. El pastor es un payaso ignorante.
¿Qué es lo que tú crees que yo no entiendo? Los jóvenes me dicen, es que tú no entiendes. ¿Y por qué tú dices? Es que usted no es joven. Ya su época pasó. Oh, perdón. El problema es que yo también me recuerdo cuando a su edad tenía la misma estupidez, los mismos sentimientos, los mismos deseos, los mismos sentimientos chuecos y pensamientos chuecos, igual como vos. La única diferencia es que en mi época, con la televisión apenas estaba saliendo en blanco y negro, ¿ves? Y no había teléfonos, pero ahora ustedes tienen de todo. La tecnología es el engaño más grande que tenemos hoy día. Simplemente, Dios no sabe lo suficiente para decirnos lo que necesitamos hacer para obtener la felicidad. Probablemente desea nuestro bienestar, pero simplemente no sabe lo suficiente como para instruirnos adecuadamente. Por esa razón no leemos la Biblia. Leemos la telenovela, las novelas, el periódico, la opinión de todo el mundo, de todo el mundo, menos de Dios. A Él le gustaría ayudarnos a salir adelante, pero las complejidades de la vida y las situaciones humanas sobrecogen su mente. Es que Dios no entiende. Me encantan los jóvenes en la iglesia, alguna vez me hablan, pobre abuelito, que tú no entiendes. Perdón. Y cuando tengo que rezar, usar mi bastón de nuevo, se lo voy a aplicar a ellos. Tal vez es infinitamente sabio. Tal vez Dios es infinitamente sabio y sabe lo que es bueno para nosotros mejor que nosotros mismos. Tal vez Él entiende las complejidades del hombre mejor que los filósofos, mejor que los políticos, mejor que los moralistas, mejor que los maestros de escuela, mejor que los pastores y mejor que la sociedad. Sí, aquí me encanta. Pero nos odia. Él conoce la verdad, pero nos lleva por mal camino para Él seguir siendo el único ser feliz en el cosmos. Probablemente su ley es una expresión de su deseo de deleitarse alegremente en nuestra miseria. Por tanto, su malvolencia hacia nosotros los lleva a adoptar el papel de gran impostor, ¿no? Disparates. Si eso fuese cierto, entonces la única conclusión a la que podríamos llegar es la siguiente: es que Dios es el diablo y el diablo es Dios. Y las Sagradas Escrituras son en realidad el manual de Satanás. ¡Absurdo! ¡Inconcebible! Y yo desearía que lo fuese. Literalmente en miles de estudios de pastores, la gente está siendo aconsejada a actuar en contra de la Escritura porque el pastor quiere que sean felices. Si 80% del pastorado hoy día por toda parte del mundo renuncia, la iglesia se puede sanar. El problema de la iglesia siempre es su liderazgo. El problema de una familia siempre son los padres, que han ido comprometiendo el estándar poco a poco. Y luego el padre dice, ay, no sé qué pasó conmigo. No sé cómo ella salió como salió. No sé cómo mi hijo salió como salió. ¿No sabes? El milagro que Dios nos baja la mano de las nubes y te mete la bofetada más grande de la vida. Tú has ido comprometiendo poco a poco, estableciendo precedencia detrás de otra, una a otra, y llega un momento donde ahora ellos te dicen lo que tú tienes que hacer. Hemos criado manganzonas en los hogares y estamos haciendo igual en las iglesias. Si hubiera algún secreto, un secreto piadosamente velado,
para alcanzar la felicidad humana sería aquel expresado en el catecismo del siglo que dice: el fin primordial del hombre es de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y si ustedes conocen al pastor John, él habla de esto mucho. El secreto de la felicidad se encuentra en la obediencia a Dios. ¡Ay! ¡Qué palabra, qué oración tan vulgar que acaba de pasar mis labios! Pregunta: ¿cómo podemos ser felices si no somos obedientes? ¿Cómo podemos ser obedientes si no sabemos a qué obedecer? En resumen, la felicidad no puede ser completamente descubierta mientras permanezcamos ignorantes de la palabra de Dios. Dicho sea de paso, el conocimiento de la palabra de Dios no garantiza que haremos lo que dice, pero cuando menos sabremos lo que deberíamos estar haciendo en nuestra búsqueda de la realización como humanos. La cuestión de la fe no es tanto si debemos creer en Dios, como si realmente creemos al Dios en quien creemos. Ahí está el problema. Si tú hablas al fondo con la mayor parte de la gente, dice: sí, yo creo en Dios. La pregunta es: ¿de qué Dios estamos hablando? ¿El Dios de tu imaginación? El doctor Crawford fue pastor de una tremenda iglesia en Dallas, Texas. Y con más de 25,000 de membresía en la iglesia, se le ocurrió a él un día donde él se acercó al púlpito, comenzando el culto ese domingo, y dijo: vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo versículo. 25 y pico de miembros. Y él le había establecido con su personal, los sugieres, y tiene un montón de gente trabajando, y todo, ¿ve? Se le pasó una hoja blanca a cada persona, 25,000 horas. Y para asegurar que no había excusa, se le pasó un lapicero a cada uno también. Le valía la pena a gastar el dinero, invertirlo, mejor dicho. Y le dijo a toda la congregación: vamos a leer Génesis capítulo versículo 1. Y lo leyeron. Y nos vamos a leer otra vez Génesis capítulo versículo 1. Y lo leyeron. Y ya cuando llegó a las 50 veces, los hermanos estaban: ya el pastor ya está viejito, ya se está, las canicas ya están patinando, la cosa está bien, ¿y qué pasa con él? Y el doctor le dijo: no, otra vez. Y lo ponía que un hombre serio. Y le dijo: ahora pónganse de pie. Leer Génesis 1:1 en voz alta. Comencemos. Tomen asiento. Ya estaban hartados con Génesis 1:1. ¿Ustedes creen en este Dios de la Biblia? Y le dijo: quiero que me conteste esta pregunta y escribe la respuesta. Y páselo a la orilla donde están las mujeres. Tráigame las hojas. 25,000 hojas. La pregunta fue: ¿cuántos de ustedes creen en este Dios de la Biblia? Tú sabes que toma un poquito de tiempo cortar 25 hojas, ¿no? Él dijo: pasa, vamos. Pasaron. La pusieron en la plataforma, así. Y ahí lo dejé por 3 meses encima de la plataforma. No me lo toque. A la persona de limpieza dijo: yo te corto, iglesia, si me tocan esas hojas. Estaban ahí. Él dijo: ¿cuántos de ustedes son obedientes a Dios? ¿Cuántos de ustedes han mentido esta semana? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes maldicieron a otra persona? Levanten la mano. Ustedes son una bola de mentirosos. Lo que me dijiste en esa hora y lo que tú crees son dos cosas muy distintas, porque casi todo el mundo en la iglesia tiene el Dios de su propia imaginación, pero no es el Dios de Génesis 1.
una cuestión. De seguro que el café está ahí todavía. Una cuestión de deber, número 3. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Hemos mencionado brevemente el valor práctico, la importancia ética y el camino de la felicidad. Hemos visto algunos de los mitos que proponen las personas que no estudian la Biblia. Hemos descubierto algo acerca del espíritu de pragmatismo y el clima antiintelectual de nuestros días. Hay muchas facetas en la pregunta, innumerables razones por las que debemos estudiar la Biblia. Yo podría tratar de convencerlos de estudiar la Biblia para su edificación personal. Podría tratar mediante el arte de la persuasión, de estimular su búsqueda de la felicidad. Podría decir que el estudio de la Biblia probablemente sería la experiencia educacional más satisfactoria y ventajosa de toda su vida. Podría citar numerosas razones por las que saldría beneficiado de un estudio serio de la Escritura. Pero en última instancia, la razón principal por la que debemos estudiar la Biblia es porque es nuestro deber. Ya te robé el gozo. Esa palabra deber es una palabra vulgar hoy día, ¿no? Vulgar. Si la Biblia fuese el libro más aburrido, el libro más insípido y menos interesante del mundo y aparentemente irrelevante, aún así sería nuestro deber estudiarla. Si su estilo literario fuese torpe y confuso, el deber seguiría existiendo. Vivimos como seres humanos bajo una obligación por mandato divino de estudiar diligentemente la palabra de Dios. Él es nuestro soberano. Es su palabra y Él nos ordena que la estudiemos. Un deber no es una opción. Repito, un deber no es una opción. Repito, no estoy estancado. Un deber no es una opción. Si aún no ha empezado a responder a esa orden, entonces necesita usted pedirle a Dios que lo perdone y tomar la resolución de llevar a cabo su deber este día en adelante. Le había prometido café. Deseo cumplir con mi palabra. Vamos a tomar un receso antes de comenzar la siguiente clase. Amén. Amén. Y luego podemos contestar preguntas. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide. Amén. Vamos a concluir aquí. Señor Padre, ayúdenos a despertarnos de la realidad que necesitamos tu palabra para desarrollar y formar nuestra práctica. Y de aquí en adelante nos comprometemos a estudiarla, leerla, que nos puede dirigir para de honra y gloria. En el nombre de Jesucristo.